En este video veremos cómo alinear los fotogramas de nuestras secuencias animadas guiándonos por las perforaciones de las hojas. Esto es necesario si queremos usar un escáner con alimentador automático de documentos para digitalizar los dibujos y demorarnos menos tiempo en el proceso. Pero también puede sernos de utilidad si no disponemos de una pivotera adicional para mantener fija la bandeja del escáner o no disponemos de un escáner todo el tiempo como para mantener la pivotera en la misma posición. En cualquier caso, al escanear sin pivotera, los dibujos quedan corridos y las secuencias se ven con saltos como vemos en este ciclo. Para resolver este problema usaremos Blender, un software libre que podemos descargar gratuitamente desde su sitio web. Esta es la versión 2.79, pero las herramientas que utilizaremos se usan de la misma forma en la versión más reciente. En la descripción están los enlaces para descargar ambas versiones. Comencemos entonces. Abrimos Blender y seleccionamos el modo Motion Tracking. Abrimos el diálogo para seleccionar la secuencia de imágenes que utilizaremos. Con la letra A podemos seleccionar y dejar de seleccionar todas. Con clic izquierdo y arrastrando podemos activar un rectángulo de selección y elegir las que necesitamos. Con clic en el botón izquierdo y Shift podemos seleccionar las imágenes de a una o dejar de seleccionarlas de a una. Cliqueamos Set Scene Frames para determinar el comienzo y final de la secuencia según las imágenes que elegimos y Prefetch para precargar las imágenes y tener más rápido playback y tracking. Seleccionamos Lock Rot en Motion Model para tener en cuenta la posición y rotación de las perforaciones. Activamos Normalize y en Extra Settings le damos un valor de 0.9 a Correlation. Estas especificaciones regirán para los dos traqueadores que colocaremos. Vamos ahora a la secuencia. Estamos en el primer fotograma y con control y el botón izquierdo del mouse agregaremos un marcador para traquear. Manteniendo apretado el botón izquierdo dentro del área del marcador y arrastrando el mouse podemos moverlo. Presionando la G lo sujetamos al mouse y podemos moverlo libremente hasta apretar Enter o el botón izquierdo del mouse. Entonces, lo colocamos en el centro de la primera perforación y presionando S sujetamos el marcador para escalarlo con el movimiento del mouse hasta contener la perforación completa. Soltamos el marcador con clic en el botón izquierdo o Enter. Presionando Alt y S agregamos otra área de selección para indicar cuánto debe abarcar la búsqueda de la perforación en el resto de los fotogramas. La agrandamos presionando y arrastrando con el botón izquierdo del mouse el triángulo de la esquina inferior derecha. Si vamos al menú de la derecha, podremos comprobar que ya están activadas las opciones que especificamos antes. En el mismo menú, en la pestaña Display, marcamos la opción Display Stabilization para que nos muestre los efectos de los traqueos que hagamos y activamos la pestaña 2D Stabilization donde activamos la opción Rotation y agregamos el marcador que definimos antes, que ya está seleccionado, a Tracks for Location y Tracks for Rotation. Por defecto tendrá el nombre Track. Entonces, ya tenemos todo preparado para traquear la primera perforación. Presionamos Control y T y vemos cómo recorre los fotogramas alineando las imágenes usando la primera perforación como referencia. Si damos play ahora, veremos que la primera perforación se mantiene en la misma posición y la segunda no, porque todavía no la traqueamos. Repitamos el proceso con la segunda perforación. Primero volvamos al fotograma 1.
apretamos control y clic en el botón izquierdo del mouse. Arrastramos el marcador hasta la perforación y con S lo escalamos al tamaño adecuado. Arrastramos el triángulo para ajustar el área de búsqueda. Vamos al menú de la derecha a la pestaña 2D Stabilization y agregamos el segundo marcador a Tracks for Location y Tracks for Rotation. Por defecto el segundo marcador creado tendrá el nombre Track.001. Podemos ahora entonces traquear la segunda perforación. Volvemos a la secuencia y presionamos Control y T. Podremos ver nuevamente cómo recorre los fotogramas para alinear las imágenes usando la segunda perforación como referencia y manteniendo la primera alineada. Si damos play ahora, veremos cómo las dos perforaciones se mantienen en la misma posición. Terminamos de usar el modo Motion Tracking, pero todavía no tenemos las imágenes alineadas en archivos que podamos trabajar. Usaremos el compositor de Blender para resolver eso. Seleccionamos el modo Compositing. Activamos la opción Use Nodes y aparecen dos nodos, Render Layers y Composite. Eliminamos Render Layers seleccionándolo y presionando X. Agregamos el nodo Image seleccionando Add Input Image. Y abrimos el diálogo para seleccionar las imágenes que queremos usar, que son las mismas con las que trabajamos en Motion Tracking. Agregamos el nodo Viewer seleccionando Add Output y Viewer. Conectamos el nodo Image con el nodo Viewer y activamos la opción Backdrop para ver lo que llega al Viewer en el fondo. En el menú de la derecha, en la pestaña Backdrop, ajustamos, si es necesario, el tamaño de la previsualización cambiando el valor de la casilla Zoom. En el compositor no tengo la opción de dar play para ver la secuencia en movimiento, pero puedo avanzar y retroceder con las flechas del teclado. Como todavía no agregamos el nodo estabilizador, vemos las imágenes desalineadas. Agregamos el nodo Stabilize 2D seleccionando Add, Distort y Stabilize 2D y conectamos ahora los nodos Image, Stabilize 2D y Viewer. En el nodo Stabilize 2D buscamos el clip para enlazar que fue generado por el trabajo previo que hicimos en Motion Tracking y tendrá el nombre del primer fotograma. Al hacerlo, vemos que llega la información al nodo Viewer y esta vez, al recorrer la secuencia con las flechas, vemos las imágenes alineadas. Pero todavía no tenemos las imágenes en archivos que podamos usar. Para ello, ahora conectamos el nodo Stabilize 2D con el nodo Composite. En la ventana Properties, en la sección Render, ingresamos las medidas de las imágenes para que se mantengan al exportar. En la sección Output, elegimos el formato al que exportaremos las imágenes modificadas. Creamos y seleccionamos la carpeta donde guardaremos las imágenes modificadas. En la pestaña Post Processing, chequeamos que esté activada la opción Compositing para que use los nodos en la exportación. Si tenemos algo en el Video Sequencer,
tenemos que desactivar la opción Sequencer. Hasta ahora no lo hemos usado, así que da lo mismo. Presionamos Control y S y guardamos hasta aquí la sesión de Blender. Como en cualquier software, es recomendable guardar regularmente el trabajo. Comenzamos a exportar apretando el botón Animation. Para ver las nuevas imágenes, vamos al modo Video Editing. Importamos las imágenes al editor seleccionando Add Image y en el diálogo seleccionando las imágenes. Las colocamos a partir del primer fotograma y dando clic izquierdo o Enter las dejamos ahí. Damos Play y comprobamos que estas nuevas imágenes tienen hecha la corrección. Para terminar, cuando escaneemos de esta forma, tenemos que colocar un trozo de papel negro con cinta adhesiva en el escáner o algo similar en el lugar por donde pasan las perforaciones de las hojas cuando son escaneadas. O en el caso de un escáner normal, colocar un trozo de cartón o papel negro sobre las perforaciones de las hojas. De esta forma, las perforaciones quedan mejor definidas en las imágenes. Aquí tenemos ejemplos de ambos casos.